segundo es el debate de la salud, que es la discusión que se armó este lío, y me da mucha tristeza por desinformaciones. Si nosotros tuviéramos la valentía, incluso de tener que discutirle a Petro, lo primero que habíamos hecho era sentarnos y hacer un listado y estar discutiendo qué vamos a hacer. Que si es cierto, si no es real. Sí, compañeros y compañeras. Los dos compañeros que estamos en el ejecutivo de FECODE del 1278, Willy Carmona y yo, venimos hace tiempo diciendo que hay que revisar la ley 91, y no solo nosotros, varios compañeros del 1278 que somos de gente, ajustarla. ¿Por qué? Porque consideramos, con esa demanda de ayer, si ustedes leen, hay que fortalecer el fondo y hay que buscar medidas para proteger el FOMAT. Y eso fue lo que nos dijo Petro. Petro, ¿qué nos dijo en la reunión del lunes? Y aprovecho un paréntesis aquí. Primero dijo, en ningún momento he hablado de acabar el fondo. Yo entiendo que es su fondo, es su cuenta especial, pero la ley 91 da la potestad pues, para que la maneje una fiducia, eso lo sabemos todos. Y ahí es donde está el problema, en cómo se está manejando la fiducia. Compañeros, hemos marchado muchas veces con una consigna, exigimos a la fiduprevisora que pague, exigimos a la fiduprevisora. Hay N documentos de incumplimientos de la fiduprevisora. Entonces el presidente lo que está diciendo es, miremos ese aspecto del manejo de los recursos, porque si no, no se puede fortalecer el fondo. Y fortalecer el fondo es acabar con la corrupción. Las cosas se acaban o por afuera, lo externo, o por lo interno. Y la corrupción está carcomiendo nuestro fondo, que para mí sí debe ser totalmente defendido, fortalecido. Y ese fue el primer debate que nos puso Petro. Yo no voy a tocar el fondo, lo que busco es que revisemos, hagamos una comisión conjunta para que miremos qué hay que ajustar, que fortalezca el fondo, que se le garantice los pagos a los maestros a tiempo de cesantías, intereses de cesantías definitivas, parciales, pensiones, porque ahí está la fuente de las demandas. Yo no entiendo por qué se está haciendo una alarma cuando este es el debate de siempre. ¿Cómo es posible que tengo 3 meses retrasada y mire que me van a pasar la cuenta ya de la casa y me generó intereses, etcétera? Mire la pensión de los compañeros, la plataforma está caída, no hemos podido erradicar nuestras prestaciones. De eso estaba hablando Petro. Que vengan a tratar a Petro de que no sabe, de que tiene malos asesores, pues eso lo sabe cualquier compañero que ha tenido que pedir sus prestaciones, ¿sí? Entonces, eso lo planteó él. El segundo punto, y a eso se refiere con la revisión de la ley 91. El segundo punto que puso Petro, relacionado con lo del modelo de salud. Él no está debatiendo que el derecho, o sea, él dice, no es ponerlo por debajo de lo que está, porque usted ya tiene firmado un acuerdo 05, que es el de diciembre. Y ese acuerdo nos sigue garantizando que no tenemos copagos, o sea, lo que pagan los otros para que lo atiendan, que no hay persistencia, es decir, que los que entran ahorita, si al otro día los tienen que operar sin ninguna restricción, como a los otros que tienen que tener tanto tiempo para que les atiendan cotizado. Otra, que son cosas muy buenas que tenemos. Otra, que nosotros no tenemos en general restricciones, y el acuerdo 05 abrió, que es bueno en eso, para que algunas especializaciones sean de entrada, es decir, pido directo la cita con el ginecólogo, con psicólogo, con odontólogo, y pues la cita general. Queríamos también que fuera con los internistas, pero se dijo que solamente en los casos de que ya hay historias clínicas, porque el país no tiene el número de internistas para atender esto, independiente de quien quedara de prestador. Entonces, eso son debates. Entonces, el acuerdo 05 amplía cosas incluso, y eso no es lo que se va a tocar, ese no es la discusión. ¿Dónde estuvo la discusión? En que yo no conozco, pero no sé si los compañeros del fondo dicen que todavía no se podía porque estaban subsanando problemas,
no conocemos, quedan 21 prestadores, pero cosas como estas, que se dio información ahí. En la zona del eje cafetero no hay prestador. En la zona que era Cosmité. En la zona de Valle del Cauca y Cauca, lo que informan ahí es que Cosmité no entregó los papeles completos. Imagínense, Cosmité era más veterana en esto. Nos llama la atención, nos llama mucho la atención. Y lo que está ahí, ahorita como por lo menos en primer lugar, son los compañeros de Azorinca, que armaron como una red con otra empresa del Valle para atender hasta ahora Ibañez. Y entonces Petro nos dice a nosotros, y queda grabado, que está viciada la investigación y particularmente la pone con los oferentes de la costa. Y nos dice eso, y me atrevo a decirlo aquí: yo no le voy a firmar un contrato a quienes han matado sindicalistas, porque está viciada, porque hay unas informaciones. Nosotros pedimos pues que salga la información, pero yo entiendo semejante lucha para la verdad, para el reconocimiento de memoria, para que nosotros hoy seamos actores. ¿Y a qué se refería él? Que está viciado y que hay manos poco claras en ese proceso. Eso fue lo que se dijo, eso fue lo que él nos dijo. Otros asuntos, pues esperamos, él dice, está en proceso y pues esta investigación va a salir. Eso fue lo que él planteó. A algunos operadores, no a todos. Entonces, hay varias propuestas que hay ahí. Él dice, una es revisar esa red, revisar el proceso, lo están revisando, no ha terminado. El cronograma hasta ahora sí. Entonces, todo lo que han dicho es que nos van a acabar el fondo de prestaciones, es que nos van a cambiar el régimen especial, es que van a quitar el régimen exceptuado, y empieza, incluso hubo un candidato a la alcaldía de Bogotá que se atrevió a respaldar una carta a la cual sí nos opusimos a algunos, porque nosotros decíamos, vamos a la reunión y después de la reunión saquemos un informe. Compañeros, informe es cierto, informe oficial de FECODE no hay, pero nosotros 5 que firmamos esto, y qué pena, porque a mí me gusta siempre hablar de la oficialidad, lo hacemos para aclarar. Nosotros no estamos atacando, nosotros no estamos diciendo que es que los compañeros, no. Tenemos 2 discusiones frente a lo que pasó con eso, y es que nos correspondía a FECODE salir a dar un informe oficial. O sea, siempre sale el presidente y dice, se discutió 1, 2, 3, 4, no se ha hecho. Pero sí han corrido cantidad de informaciones, y yo me he tomado la tarea de tomar fotos. ¿Qué dirigentes están moviendo esto? Y ninguno de esos estuvo en la reunión en la que estuvimos 14 directivos, porque uno estaba en los juegos del magisterio. Nuestros debates, nuestras, que usted piensa, que yo pienso cómo se ordena un debate. O sea, y esto lo puede decir la compañera que ha sido presidenta. Llega a una reunión y encuentra a todo el mundo rebotado, que sí, que no. Uno coge los puntos y dice, bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Saquemos un informe y digámosle a la base, el presidente ha hecho esto, esto y esto. Y generamos ahí sí las alertas. Según qué pensamos por internet, qué hay que hacer. Pero yo, ¿cómo le voy a discutir? Y no porque lo hayamos elegido, porque tenemos derecho a discutirlo, ¿sí? ¿Cómo voy a discutir esto a punta de preguntarle a la gente, ¿usted qué opina si nos acaban el régimen? ¿Usted dice a la gente, no van a acabar? Porque las preguntas también tienen intención. Los memes. Y entonces salen un poco de videos sin firma, pero sabemos quiénes lo están distribuyendo. Sí, y qué casualidad, Darcy Quinn, la revista Semana, FM y el Defensor del Pueblo, que al tiempo termina de hacer que le garanticen que terminen y se asignen los contratos. Defensor, pues. Y después saca otro video diciendo contra la posibilidad de movilización de los maestros. Ahí lo tengo, el Defensor del Pueblo, uribista. No falta sino que hable la procuradora, ¿cierto? Y el fiscal, y se metan aquí. Yo quiero que esto es una discusión de nosotros, porque es nuestro fondo, es nuestro, con el gobierno, y yo creo que se puede llegar a acuerdos, porque Pedro fue claro, mesa con FECODE, todo el fondo es de ustedes, del magisterio, ustedes son los representantes. Entonces, yo quiero dejar cosas aquí que se dieron en eso.
sacamos un comunicado, nosotros aquí no estamos diciendo nada, yo sí quiero que quedamos como, ¿y ahora qué va a pasar? Y todos dijimos, primero, estamos en la lucha contra la corrupción y en eso que se haga lo que se tiene que hacer. Porque yo aquí, o sea, no es, es que estos sí son corruptos, no, simplemente los 5 que estamos en minoría, preguntamos ese día cuándo iba a discutirse, porque el martes nos reunimos solamente para votar Junta Nacional y plenario, y entonces, en razón a esto, estamos esperando que nos citen a comité ejecutivo, no se ha citado, nosotros tenemos el martes plenario, donde van todos los de las juntas directivas, y el miércoles la Junta Nacional. Entonces empezaron a llegar mensajes, imagínense, llegó un mensaje, estaban reunidos todos los de Defensorías del Pueblo en Yopal, y se coló un mensaje y nos llega a nosotros de allá, de un defensor, que dice, parece que Petro va a parar esto, esperemos a que FECODE tire el paro. ¿Sabemos por quién está copada la Defensoría? Entonces, ahí está y empiezan, Petro se queda solo, FECODE rompe con Petro, y nosotros en silencio, Si hay que decirle algo a Petro, pues hay que decírselo, pero oficialmente estoy de acuerdo con mis compañeros, pero obviamente para nosotros un problema ético pronunciado, porque estuvimos en la reunión, compañeros, y lo que nosotros ahí decimos, pasó esto y esto y esto, y lo que nos llama la atención es cómo la prensa y las redes vienen asustando y confundiendo frente a algo que sí debemos abordar y que debemos de tener unidad, incluso para decirle al gobierno, consideramos esto. Entonces, esa es la realidad. Díganme ustedes, claro, hay una posición, que se deje que termine la licitación, se le asigna a los prestadores, algunos dicen que se diluye, que 2 años, que tal, y pues el gobierno dice, pues en 2 años no sabemos qué va a pasar. Ahí tenemos un debate, porque lo que sí se le pidió es que nosotros esperábamos que cualquier medida que se tuviera, el 1 de noviembre, quien tuviera una operación, se la garantizara. O sea, que los maestros no fueran a asumir traumas. Tengo la experiencia, en Antioquia hubo un cambio entre la anterior prestadora en el último contrato, que son por 4 años y siempre se van a 6, y ya después no hay posibilidades de más prórrogas, pero siempre estamos al límite. Hubo cambio, allá hubo cambio de prestadora entre la anterior y la que tenemos ahora. Y eso fue un caos, porque la anterior no quiso entregar las historias clínicas, tocó meter acciones para que entregara a la nueva prestadora las historias clínicas. Imagínense usted llegar y no, toca volver a hacer todo porque aquí no hay historia clínica. Algunos decían, yo tengo esto, incluso la nueva prestadora, pues todo lo nuevo es bonito al principio, entonces dio la orden de que la gente pudiera tener sus historias entregadas. Ya después las pasaron, pero muy incompletas, entonces casi que la gente, y sobre todo la gente que tenía situaciones complejas de salud, pues se vio como un problema. Entonces siempre, cualquier cambio de prestador, etcétera, dará para eso. ¿Qué fue lo último que planteó FECODE? El presidente le dijo al viceministro de Salud, necesito un reporte de todas las IPS de mejor calidad, los maestros pagan la UPCM más cara, son los que más aportan y deben de tener derecho a que esa plata se vaya y los atiendan y no les restringan el derecho y puedan entrar a las mejores clínicas, a los mejores hospitales, a los mejores especialistas. No es posible que el modelo vertical obligue a que una prestadora de salud los mande a un garaje, los mande a las peores situaciones y les quite el derecho que tienen de acceder a los mejores establecimientos, teniéndolos al lado. Sabemos que en los territorios hay problemas y yo creo que ese es el problema principal que tenemos y nos duele mucho cuando nosotros llamamos a una clínica, nos remiten, pida ya la cita con X especialista y usted llama, sí señora, cita para dentro de 3 meses. Llamamos ahorita y nos dicen que en noviembre 25. Y entonces uno cuelga y vuelve y llama a la clínica y dice, por favor, necesito una cita con ese especialista particular, yo la pago. Mañana a las 8 de la mañana puede. ¿No es así? ¿Cuántas veces vamos y la pagamos para poder meter una tutela y presionar y tal?
Entonces, a eso es que se están refiriendo. La oferta debe ser abierta para todos. Entonces, nuestro modelo tiene muchas cosas que buenas, pero tiene ese problema que es el de las EPS, que es vertical. Ahora les dejo un datico aquí. Otra tarea, leer Ley 91. La Ley 91 de 1989, el ponente fue Álvaro Uribe Vélez. Y despuésito presentó la Ley 100, ¿cierto? La primera estructura de EPS que se creó en el país fue la del magisterio. Y sobre la base de este experimento entra la Ley 100 del mismo proponente Álvaro Uribe Vélez. Nosotros estamos peleando, ¿qué era lo que peleábamos nosotros? Primero, una dispersión que había en nuestras prestaciones, y eso hay que defender, que estén concentradas, que sea en nuestro fondo, una cuenta propia, pero lo que no podemos defender son las demandas y las contrademandas y las moras y las remoras. Ayer, en esa sentencia, se pierde eso, ya se dice, todo el que demande para que le paguen las prestaciones, o sea, la demanda, ojo, era porque nos consignaban los intereses de cesantía diferentes a los otros trabajadores de Ley 50. Nos las consignan en marzo, en agosto y en noviembre. Y la sentencia dice, ustedes no tienen derecho porque ustedes son del régimen especial, de un fondo especial, y no tienen derecho a que se las paguen en diciembre porque ustedes primero tienen que consolidar, después en enero sale el DTF y es por unidad de caja. ¿Qué es unidad de caja? Pues se entrega un informe, se gira la plata y se entrega. No es el otro que voluntariamente se inscribe y que usted se reporta. Y ahí es donde están los debates de por qué se demora tanto, porque nosotros hacemos la petición 80 de cesantías parciales, 20 pensiones tal, y lo que se hace es un reporte, eso se llama unidad de caja, y se manda a Hacienda, y Hacienda gira la plata, y etc. Entonces es como una vuelta diferente. Está el debate de la liquidación de los intereses de las cesantías, que voy a cerrar con esto. Todos los maestros después del 90, 1278 y 2277 nos pagan anualizado sobre el DTF, igual que nosotros, anualizado igual que el resto de trabajadores. A nosotros les pagan el 12%, a nosotros el DTF. El DTF ha oscilado de 36% en la historia hasta un 2.60 y algo por ciento, imagínense. Entonces, claro, nosotros decimos, no es justo porque esto nos produce ganancias. ¿Cuál es la diferencia con nosotros también? Que a ellos se la hacen sobre la cesantía anual, sobre un salario y los intereses, en cambio a nosotros nos la hacen con lo que tengamos. Si usted tiene 30 millones allá, sobre los 30 millones le aplican el DTF. Entonces lo uno compensa en parte lo otro, pero es cuando uno la retira, porque entonces no es nada, pero si usted hace cuentas entre el salario de un año el 12% y lo que tenga acumulado cuando tiene allá, pues compensa. El problema es cuando yo retiro las cesantías, entonces quedo con lo último y a veces no me llega nada, porque nosotros especulamos mucho, decimos que nos pasen como los otros trabajadores. Los otros trabajadores tienen fijo el 12%, nosotros, desde que yo estoy aquí, nunca he tenido un 12%, nunca el DTF ha estado sobre el 12%, pero nos sacan el porcentaje sobre lo que tengamos, mientras que ellos es sobre el año. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer, porque nosotros hablamos a veces sin conocer eso. De verdad, yo, Marta Alfonso, ejecutiva de FECODI, que me saben que soy estudiosa, ayer estudiando la sentencia, me tuve que ir a estudiar otras cosas, porque yo no sabía ciertas cosas que nosotros tenemos diferentes. O sea, sabemos lo de nosotros, pero no sabemos en relación al otro cómo es. ¿Para qué? Pues para defender lo que tenemos, pero también para saber andar. ¿Por qué nos falta conquistar? Es que todo no está hecho. Y no podemos hablar como si estuviéramos en el año 1989,
porque ya han pasado muchos años y la muestra de esa es que ustedes tienen ante los ojos, le digo a los del 2277 con mucho cariño, 220.000 maestros que estamos bajo ley 100 con algunas excepciones. Entonces, ¿cuál es la discusión? Decirle a Petro primero que usted no nos toca nada de lo que en el papel es muy bonito de nuestro modelo, nuestro acuerdo 05, y miremos cuál es la salida real ante unas situaciones que son inminentes. Lo que me parece a mí un despropósito es que nosotros queramos llevar a la gente sin toda la información, sin todas las claridades, a tomar decisiones, incluso a lo que están soñando la ultraderecha, y es en que FECODE rompa y ayuda. Es que hay que mirar cómo los medios de comunicación de derecha, como nunca solidarios, es que Petro no sé qué, que fue autoritario, eso han dicho de todo, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que la responsabilidad de nosotros es eso. Hay una discusión aquí fuerte, y es el debate de los abogados. Compañeros, ¿cuál es la otra propuesta que ha hecho el gobierno? Y tenemos que discutir si es viable o no, porque yo sé que en este momento hay gente grabando y mandándole a sus dirigentes políticos que incluso ya no están en FECODE, pero son los que están poniendo oposición. Y la discusión de las demandas tiene dos razones. Uno, que se informa que hay corrupción en la fiduprevisora y que eso ha llevado a que no paguen a tiempo nuestras prestaciones. Y se ha vuelto una fuente de negocios donde en el año 2019, en acuerdo con el gobierno, se firmó 1.1 billones de pesos para pagar deudas. Qué rico que ese 1.1 billón de pesos hubiera entrado para el ascenso al escalafón, pero no, se llevó, fue a pagar deudas de demandas, pero nosotros hubiéramos pedido pelear esa plata más bien para otra cosa. Yo lo voté pensando en que iba a haber ley de punto final y que no iba a volverse a generar porque ese fue el acuerdo. Y ni hubo ley de punto final, así se sacaron un decreto y hoy se ve 2.5 billones en demandas contra el fondo. Bonito lo estamos haciendo. ¿Ustedes saben cuánto vale el próximo ascenso? Este que la primera corte va a estar por ahí en 2 billones de pesos. O sea, vamos a pagar más al fondo, porque eso es plata que entra y da la vuelta por SDP. Entonces, a mí no me digan que los pobres abogados que han sacrificado su juventud, como dicen, por el bien de los maestros, no están sacando ganancia de esto. Y a mí no me digan que aquí hay una mafia, como escuché, porque la hay. ¿Por qué creen ustedes que cuando se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 102, ¿qué decía el artículo 102? Decía que había que crear una entidad para que administrara lo de prestaciones del magisterio, una entidad adscrita, decía el Ministerio de Educación. Entonces nosotros entramos a decir, ojo, porque sí, ha sido una pelea, pero nuestro fondo, entonces ellos, eso no era claro. Tuvimos reunión, compañeros, y podría nombrar quiénes fuimos del Ejecutivo. Y nos dicen ellos, listo, se garantiza FOMAC, cuenta propia, la Junta Directiva del FOMAC con los 2 representantes de FECODE, el régimen especial, régimen excepcional, tal, pero la liquidación se hace así. ¿Qué sustentaban ellos? Tenemos la base de datos, la profe pide sus cesantías, nosotros la bajamos y de una se liquida para poder hacer algo como hace, que fue el ejemplo que pusieron en el Fondo Nacional del Ahorro. 10 días después se le puede pagar porque tenemos la historia clínica, la historia laboral. No tiene sentido que la fiduprevisora devuelva 3 veces porque falta algo y la Secretaría se enrede cuando podría unificarse. Ese fue uno de los argumentos que dieron. Segundo, esto garantizaría y exigiría que se pague a tiempo y pondría la defensa judicial del Estado y no la de la fiduprevisora, los mismos defendiéndose, los mismos. 74.000 millones de pesos para la administración de la fiducia. O sea, mucha plata.
Y entonces nos inventamos veedurías, bueno, veedurías hay que hacer, interventorías, pero que el defensor del usuario, eso tiene otro montón de plata y todo sale de lo que portamos nosotros. Entonces, ese era el debate del 102. Uno en el Ejecutivo de FECODE, los que estamos de acuerdo con ajustar la propuesta, porque como estaba no pensábamos que podía pasar, ajustarla pensando en solucionar el problema, y los que dijeron no rotundamente. Ahí vi a los abogados haciendo lobby. ¿Por qué cree usted que un abogado demandante de los representantes de muchos litigios de los maestros se la pasa días en el Senado y salió hasta que subió el 102? ¿Por qué? Mientras que nosotros estábamos discutiendo cómo ajustar, cómo mirar, cómo llegar a acuerdos. Pero entonces, a mí no me digan que un abogado sacrifica días en el Congreso haciendo lobby porque va a salvar el derecho de los maestros, cuando el derecho de los maestros es a recibir sus prestaciones a tiempo. Ese es el derecho, no demandar, porque la demanda deviene una violación de derechos. Pero hay que mirar por qué se está generando ese atraso. Entonces creo que el debate prestacional pasa por un debate sincero, ¿sí? Y yo sé que aquí hay circulares antes del 2018 donde se llamaba a la gente a demandar con X abogado y Y abogado. Durante el periodo pasado no salió una circular, y lo hablábamos con el compañero Edgardo, bien, ni una circular donde nosotros promovimos. De pronto hubo directivos que hicieron sus videos, pero oficialmente no se promovía ninguna firma de abogados, ni ustedes, los que van a Junta, fueron a Junta Nacional, vieron abogados promoviendo o generando demandas dentro de la oficialidad. Que de pronto hay fiestas afuera y yo no hay qué, sí, pero dentro de lo oficial, no. Porque fue una discusión que nos dimos de no meter esos espacios. Y yo espero, yo hoy estoy en minoría, que se mantenga y se respete eso, porque eso nos trajo muchos problemas a nosotros y a nosotras. Entonces, esto es una discusión, y no es una discusión ni para matarnos entre nosotros. Y quiero dejar aquí claro, el comunicado que firmamos María Eugenia Londoño, Edgar Romero, Miguel Pardo, Willy Carmona y Marta Alfonso, es cierto que no es como nos dijeron ayer en la oficialidad, pero somos ejecutivos, no estamos faltando a la verdad. Que nos digan que dijimos nosotros contamos simplemente lo que ha pasado, hicimos un llamado de atención a ese fenómeno de que los medios de derecha y el defensor estuviera tan preocupado por los maestros cuando son los mismos que nos dicen adoctrinadores, que tenemos el control de la educación. Entonces ahí es donde está la discusión en este punto, que creo que el paréntesis se nos fue un poquito grande, pero creo que era válido. Tareas, compañeros y compañeras. Incluso pueden hacerlo en su colegio, repartirse los decretos, los formatos, leer la ley 91, leer el proyecto de ley estatutaria, buscar mecanismos. Yo espero que el Ministerio también lo genere, y saber qué es lo que uno defiende, porque es más fácil decir abajo y arriba que sentarse y discutir. Oiga, yo cuando digo que abajo el artículo 102 del Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? O si digo arriba, o si lo defiendo. Lo que yo sé es que a mi nivel, yo tengo conciencia. En el nivel del Comité Ejecutivo, ninguno es santico ni santica, ni nadie sabe qué está hablando. Nosotros sí sabemos de qué estamos hablando. Nosotros todos los días tenemos que estar leyendo la sentencia, no sé qué, discutiendo. O sea, nuestra cabeza está en función de eso. Entonces, cada vez que sale algo, inmediatamente todo el mundo se va a tirar. Y me estaban preguntando a los compañeros, y yo realmente tengo varias opiniones frente a lo de el decreto de asimilación de no educadores indígenas. Tengo varios debates, pero estamos esperando un evento, y a veces ahí sí digo yo, discutamos más porque hay que unificar. Pero nosotros sí sabemos qué significa cada artículo de esa ley y qué significa hoy en la población, porque además todo el tiempo nos están entregando datos de los informes, cuántas demandas, qué demandas, etc. Entonces, nuestra responsabilidad de dirigentes sindicales, de CIMAN,
de cualquiera de las filiales es grande, pero la de FECODE es total, total. Y también pasa que uno a veces se equivoca o no comprende algo, pero ese es el costo de estar acá. Porque ustedes, y de paso agradezco, han puesto un voto de confianza en 15 ejecutivos, incluso otros que no llegaron, y en el caso mío, pues con un gran apoyo que me hace que responda. A veces la gente dice, pero es que ustedes, hay compañeros que todos los días mandan, pero usted no descansa, porque a veces les mando mensajes a las 12 de la noche porque a esa hora me desocupé, qué pena con ustedes. Yo les dije, si no quieren, bloqueen, pero no tengo más tiempo, o lo manda uno a cualquier hora, pero nuestra tarea está en función de esto. 100%, de verdad, compañeros, como decimos nosotros, 724, los 365 días del año, y si usted no estudia, responsabilidad suya, porque si no, ¿cómo va a ir usted a una mesa a hablar de cualquier tema? Nosotros vamos a la mesa de ascenso y todos los dos decretos, volvemos y estudiamos el 1278, el 1657, la sentencia, no sé qué, pille tal cosa, cómo lo metemos por aquí, y si no llegamos a estudiar, vean, nos llevan por delante. Entonces, no digan, yo me puedo equivocar, por falta de posición, por falta de posición, por cualquier cosa, pero que nosotros no entendamos qué es lo que se está debatiendo y dejar correr de nuevo, más cuando le están dando tan duro a Petro. Porque Petro dice, yo no le voy a firmar nada a quienes han matado sindicalistas, porque es que hace 20 días estuvo reconociéndonos a nosotros como víctimas del movimiento sindical y sabe de qué estamos hablando. Ahora, cuestionar que Petro se inventó eso para manipular, compañeros, ¿quién es, pongo aquí, ha sido la persona que más ha denunciado la parapolítica y la corrupción en este país desde la Cámara y el Senado? ¿Quién ha sido? Gustavo Petro, Iván Cepeda, ¿sí? Incluso la misma Claudia López en su momento. O sea, lo denunciaron, lo conocen, saben cómo funciona, y por eso odian tanto a Gustavo Petro, porque ha denunciado a las mafias. Miren lo que pasó, y voy a aquí tocar un punto que incluso falta el color negro, por ahí deberíamos de haber puesto los manteles de color negro en homenaje a lo que está sufriendo el pueblo palestino. Y uno, cuando escucha los primeros trinos de Petro, porque yo sufro mucho con esos trinos, dije, se armó la grande, pero no ha declinado. Un hombre de una sola pieza. Yo me siento muy orgullosa de ese presidente. O sea, decir es mentiras, ubíquense. Y él dijo, si yo viviera en Palestina, sería de la resistencia palestina. Y explicó qué era cada cosa. Hay dos trinos de verdad espectaculares, porque él dudó de lo que dijo Biden, de que habían masacrado 40 niños. ¿Cuáles son las noticias de ayer? Fue un montaje. Nunca masacraron 40 niños israelíes. Nunca. Pero primero bombearon la prensa, porque eso es lo que hace la prensa y los dueños del poder o de los negocios. Primero bombear, y dijeron que Hamas, que es el movimiento militar que hay allá, es una guerrilla de resistencia, que puedo tener diferencias con ellos, estaba masacrando a israelíes, y que él tenía que era hablar de ambos lados. Pero Petro no comió cuento, él siguió hablando. Ya ayer, todo el día desmintiendo que nunca lo mataron, que lo que hubo fue un desplazamiento de palestinos por colonos, que los colonos son parte del ejército de Israel, muchos, y que una respuesta, cierto, de Hamas en ese territorio para sacar los colonos que habían desplazado anteriormente a los palestinos, y que en ese sentido fue la justificación, y bombardearon. Yo no sé si ustedes han visto las redes, compañeros. O sea, cada vez que la hablo, porque yo sigo todas estas páginas y los han bloqueado, incluso bloquearon hasta en YouTube, ya no sé si lo activaron, una canción de un grupo escape que se llama Intifada. ¿Sí? La bloquearon, o sea, porque quieren que no escuchemos, y mientras tanto bombardean y bombardean, lo mismo que están haciendo con lo de nuestras prestaciones para utilizar a FECODE contra Petro.
Entonces, el cuarto poder son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación que están en función de los imperialistas, de los grandes monopolios, de la burguesía, siempre mirarán enemigos en las personas que defienden los derechos. Y la posición de Petro fue clara. Aquí al que se está masacrando es el pueblo de Palestina, y no vamos a respaldar al Estado sionista, y no vamos a respaldar esa masacre y destrucción. Y de eso debemos de hacer nosotros una reflexión, y de eso debemos de sentirnos orgullosos de que este presidente no fue a respaldar a los victimarios, sino a las víctimas. Eso fue lo que eligió la mayoría del pueblo colombiano y la mayoría del magisterio, y a eso yo le juego. Alguien decía de manera despectiva, estábamos en una asamblea, es que a Petro no hay que hacerle a todo así como el perrito del carro. Se lo dije, compañero, cuando usted fue presidente, estando yo en la mayoría, nunca hice así. Si algo he tenido yo, es que he sido crítica. Y si a Petro tengo que hacerle críticas, se las he hecho en su momento, y en los pocos momentos se le ha hecho las exigencias y reclamos. Pero otra cosa es no entender que un gobierno popular y de cambio, no entre comillas, como se atrevieron a ponerlo en una carta que publicaron en el periódico El Tiempo y El Espectador, que me dio vergüenza, de cambio, le está costando muchísimo hacer los cambios, y lo único que tiene de lado es el pueblo. Y si hay que hacer cambios en cuestiones que tienen que ver con el magisterio, que sea con nuestra voz, que sea claros, que sea en defensa del magisterio y no de firmas de abogados, ni de prestadores de salud, ni de otros que se han beneficiado de violentar nuestro derecho a la salud, a nuestras prestaciones y a nuestras condiciones que hemos puesto en el fondo. Ese es el debate. Entonces aquí hay una narrativa que se crea para bombardear un pueblo, pero también hay narrativas para buscar el golpe blanco y reventar a Petro con un sector que es muy importante en cuanto al trabajo que se hace en las comunidades, que es al magisterio. Y eso lo quiero dejar aquí claro. Ojo con eso, compañeros. Y eso no significa que no le discutamos, que no exijamos. Ahí estábamos debatiendo lo del ascenso, ahí estábamos debatiendo que si esto, que lo uno, que lo otro, y eso no nos quita a nosotros. Incluso ahí, no sé si alcanzaron a escuchar los de atrás, que hizo una intervención fuertísima, se molestaron por una situación, pero hay que hacerlo. Entonces yo quiero dejar esto de verdad, compañeros y compañeras, con un llamado a la fraternidad. Las diferencias de nosotros no se solucionan con acusaciones, y nosotros no acusamos a nadie, porque todos dijeron, no, todos, los 14 que estamos en otro compañero no está. Nosotros estamos contra la corrupción, estamos por buscar medidas, tal cosa, y yo les creo a mis compañeros. Pero ya hay hechos que toca ir allá. Y las diferencias se solucionan, ¿cómo? Discutiendo, mis compañeros. Discutiendo y buscando salidas y propuestas. Y eso es lo que tiene que hacer FECODE. Discutir adentro, buscar salidas y llegar allá luego y nosotros planteamos esto. ¿Sí? Eso es. Y así se solucionan los problemas siempre en la vida, o si no nos vamos para guerras fratricidas. Pues esto era como un premio frente a que, como, ¿dónde nos paraban nosotros?